gracias por preocuparse por el tema. Realmente creo que en el marco de lo que está viendo o está pasando en todo el discurso nacional y en todo el país con relación a estos fondos fiduciarios, el señor presidente ha puesto claro sobre oscuro con esto, y estamos encontrando con que gran cantidad de recursos públicos se están desviando de los fines que deberían estar atendiendo. Claro. Cuando aparece este tema, digamos, en la opinión pública, y justamente se hace en un programa de un colega de ustedes, que es Odisea Argentina, se presenta una serie de fondos detallando el dinero que se encontraba en ellos y el gasto que se había producido en ese fondo. Cuando vemos con sorpresa que en el Fondo Fiduciario de la Trata había tenido un movimiento importante de alrededor de 24 millones de pesos, y vemos que se había ejecutado la mitad de ese fondo según el informe periodístico, planteamos, hicimos esa primera presentación solicitando que se investigue, porque básicamente, siendo nosotros la jurisdicción del país que más causas o más sentencias de trata había tenido, es decir, que hay más víctimas habíamos atendido, teníamos que ninguna había sido reparada por ese fondo. Por eso nos sorprendimos con una ejecución que por lo menos parecía, digamos, sospechosa. Esto se confirmó y profundizó justamente con un artículo de otro colega de ustedes, que es Hugo Alconadamón, quien en La Nación del domingo mostró que ese fondo había gastado la mitad del presupuesto asignado, es decir, la mayoría del dinero que se había gastado, en 2,7 millones de pago a privados y después en casi 10 millones de pesos en servicios técnicos profesionales. Como la hipótesis inicial se había confirmado, es decir, que el dinero que debía haber sido entregado a las víctimas se había desviado, es que ampliamos la denuncia ante el doctor Elijo, solicitando que investigue esta nueva circunstancia y confirmando la hipótesis inicial, ¿no? Es decir, que cada peso que se desviaba del fin principal que debía tener ese fondo, que es atender a las víctimas, constituía una administración fraudulenta, y por eso se lo pusimos en conocimiento del señor juez. Ahora, Petilloni, dos consultas puntuales. Primero, ¿tiene nombre propio las personas o la persona que ha tenido la responsabilidad de la utilización de esos fondos? Y por otra parte, en este aspecto, esto ha atravesado a distintos gobiernos de turno. Tal cual. Mire, muy buena pregunta, Alejandro. Esto tiene que ver con ya la problemática de la trata, por lo menos al menos en la jurisdicción de Mar del Plata, ha tenido una gran complejidad que se ha ido resolviendo a través de la intervención del tribunal, que ha dictado, digamos, sentencias muy importantes. No nos tenemos que olvidar que Mar del Plata registra la sentencia por trata laboral más importante del país, que fue, digamos, el caso del Hotel City. Claro. Pero también nos encontramos con que desde el discurso de muchos organismos se utilizaba la problemática de la trata y el supuesto dolor de las víctimas para ir creando una serie de estructuras que lo único que hacían era alimentar el gasto público, pero, digamos, alejar el dinero de las víctimas concretamente. Claro. Sostener la militancia sería. Sostener la militancia, exactamente. Por eso volvemos un poco a lo que decía usted de las cajas negras de la política. Nos encontramos con que esta problemática se usa, el discurso, se habla de la víctima, pero lo único que se hace es crear estructuras públicas para presuntamente atender los intereses de la víctima, cuando en realidad se hace todo lo contrario. Se desvía el dinero destinado a las víctimas para sostener esas estructuras públicas. Y en cuanto a los nombres propios, el sistema es que ha sido creado con un nivel de complejidad. Impunidad, diríamos. En los fondos. ¿Cómo? Impunidad, diríamos. Sí, la idea es hacerlo escapar del control público, por supuesto, ¿no? Acá nos encontramos con que este fondo era administrado por un banco público, que es el Banco Vice, que es el banco que debería, digamos, brindar información, pero que poco se puede obtener de ella. Numerosos esfuerzos periodísticos han intentado hacerlo y ha costado mucho acceder a esta información que
que ha podido lograr el colega de ustedes, Hugo Alconada, pero marca que claramente, digamos, lo que debería haber sido el fin primordial, que es atender a las víctimas, se había derivado a otros fines que no eran justamente los que la ley contempla. Entonces, ¿qué pasa? Esa opacidad, que es un término que hoy se ha puesto bastante de moda, impedía el adecuado control y básicamente la adecuada rendición de esas cuentas, porque todo administrador tiene la obligación de rendir los fondos que le son entregados. Doctor, estamos charlando con el doctor Juan Manuel Petillani, fiscal federal, sobre esta denuncia por el uso como caja negra de la política del fideicomiso destinado para la trata de personas, para las víctimas de la trata de personas. Si me permite, sumamos a la charla a María Julia, que la tenemos aquí en el estudio. Hola, doctor, un gusto en saludarlo. Y le quería consultar si en algún momento esa asistencia o ese dinero llegó en concreto a las víctimas, porque entiendo que tampoco tenemos números claros de cuántas personas estuvieron atravesadas por la situación de trata tampoco. Exactamente. En principio le diría, en la jurisdicción de Mar del Plata no ha llegado ningún dinero para atención a las víctimas, y ahí el número preciso lo tenemos porque la sentencia del Tribunal Oral así lo han dispuesto, estableciendo en cada sentencia, digamos, que a quién se consideraba víctima, y digamos, sumando la totalidad de la asistencia podemos establecer la totalidad de las víctimas que en la jurisdicción se han podido establecer. Y no se olvide que también Mar del Plata es pionera en cuanto a que hemos logrado, digamos, en dos de causas muy importantes de trata, algo que no se logró en el resto del país, que es la reparación directa a las víctimas. Es decir, nosotros tenemos dos causas que se han llevado adelante en el Tribunal Oral, en donde se ha logrado, digamos, a través de la sentencia que dispuso esto por parte del Tribunal Oral, la reparación directa con una entrega de dinero monitoreada por el tribunal, que se entregó directamente a las víctimas, es decir, sin pasar por ningún organismo burocrático, por lo que también marca esto que le decía hace un ratito, ¿no? Que muchas veces estamos en nombre de las víctimas creando estructuras que la mayoría de ellas no hace falta, y que esto se puede resolver directamente desde una correcta acción judicial, ¿no? Sí, teniendo en cuenta, bueno, un poco acá sale a la luz algunas situaciones adversas y situaciones críticas, ¿no? Pero acá directamente el dinero no llegaba o se desviaba, o había puesto Juana Pérez que recibía ese dinero y lo terminaba cobrando otra persona, que no sería la primera vez ni el único organismo que pasara esto. Perdón, ahora la interpreto mejor. Acá está, digamos, demostrado por lo que es la investigación periodística, es que en principio, digamos, no habría llegado a ninguna de las víctimas. Es decir, básicamente se habría dedicado a extender, a solventar la estructura burocrática del fondo, en detrimento de a quién debería estar dirigido el fondo, ¿no? Bien, nadie prestaba su nombre y no le llegaba a terceros. En principio le podría decir que hasta ahora no se ha determinado eso. El alcance de la investigación después veremos hasta dónde llega, ¿no? También no se olvide que estamos entrando acá en una dinámica que han tenido todos estos fondos, en donde muchas de las malversaciones que se han llevado adelante tienen diversas formas, ¿no? En el caso que nosotros estamos denunciando, básicamente lo que estamos diciendo es que se ha producido una administración en perjuicio de los beneficiarios. ¿Por qué? Porque se atendió primero la estructura en lugar de los beneficiarios. En otros fondos sí puede existir claramente, y muy posiblemente lo que usted está señalando, ¿no? Doctor, ¿qué pasa con los lugares en donde muchas veces tienen que pasar algún tiempo las víctimas, algún centro asistencial o alguna estructura que el Estado debería tener? ¿Eso cuenta? ¿Formaba parte de esa financiación? Del destino del fideicomiso. Sí, de ese financiamiento para poder llevar adelante esos lugares. Sí, básicamente, digamos, lo que es en la experiencia de las causas que hemos tenido nosotros en la jurisdicción, de las cuales le puedo hablar, nosotros nos encontramos con múltiples experiencias, y le podría decir que son tantas como tantas víctimas hemos tenido, porque cada una vive la situación de forma muy personal, ¿no? Y ese contacto nos ha llevado a que
muchas veces nos encontramos con que las víctimas lo que están planteando es directamente la posibilidad de retomar su vida sin contar con ninguna asistencia por parte del Estado, ni requerir ninguna asistencia por parte del Estado. En el caso de que así lo requieran, nosotros nos encontramos con una gran cantidad de instituciones dispuestas para esa colaboración. El caso del fideicomiso básicamente se formaba con las sentencias que se dictaban disponiendo el decomiso de los bienes. Es decir, ya estábamos en un caso casi final de todo el proceso, en donde lo que se intentaba era una ayuda posterior, y no se olvide que la sentencia muchas veces llega 4 o 5 años después del proceso inicial. Entonces nos encontramos con que la sentencia que disponía la responsabilidad penal de las personas participantes y a su vez el decomiso de los bienes de generalmente las propiedades en donde habían sido ocurrido o donde habían ocurrido los hechos, era el que disponía que se asigna el fideicomiso tenía que ejecutar ese bien y darle la reparación o lo que necesitaron las víctimas. Esto es lo que nosotros denunciamos que no se ha producido. Claramente habrá de concluirse en que aquí ha existido un abanico de responsabilidades por parte de operadores, por parte de los gobiernos de turno y por parte de supuestos prestadores de servicios, en los que si se ha incurrido en un delito se deberá avanzar. ¿Qué tipo qué delito configura en este caso? Nosotros lo que le hemos propuesto al juez básicamente es la figura que se conoce como lo que es la administración fraudulenta, que es cuando a alguien le confían la administración de bienes que son desviados del objetivo que se perseguía cuando le entregaron esos bienes para su administración, ¿no? Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Seguramente volvamos a hablar de este tema. Un abrazo enorme y lo mejor para usted. Igualmente, Alejandro, gracias por la preocupación y un beso para María Julia también. Gracias.